En esta oportunidad vamos a hablar de la regla de oro. Esta regla de oro consiste fundamentalmente en determinar el nivel de equilibrio a largo plazo. Es decir, nosotros nos hemos centrado en que este modelo genera una senda de crecimiento de las economías a largo plazo que tienden a un estado estacionario. Pero la pregunta que subyace a ese punto de equilibrio de largo plazo ¿es eficiente ese nivel de estado estacionario? ¿O qué considera ese nivel de estado estacionario? Por tanto, la regla de oro lo que plantea es eh, cuál va a ser el nivel de estado estacionario que maximice el bienestar de los individuos, entendido esa maximización como la maximización del consumo, que es lo que le genera bienestar a los agentes económicos en una economía. Por tanto, lo que plantea la regla de oro es encontrar ese nivel de capital per cápita que logre maximizar el consumo. No la producción, no el ahorro, no el capital por persona, sino el consumo por persona. Entonces, eso es específicamente la función elemental de esta regla de oro. Ahora, para determinar ese nivel, la economía debe de elegir, como hemos visto antes, un nivel de tasa de ahorro que nos lleva a un estado estacionario, pero en esta ocasión vamos a determinar un nivel de tasa de ahorro que permita maximizar el consumo per cápita. Entonces, lo primero que debemos determinar, como hemos visto en sesiones anteriores, es que encontrar el nivel de estado estacionario, ¿ya? Con la condición de maximizar el consumo. Es decir, que estamos hablando de una misma condición donde el capital per cápita no va a cambiar, pero que maximice el consumo. Ahora, vamos a partir de las ecuaciones fundamentales, que tenemos varias maneras de expresarlo. Aquí estamos hablando de que la variación del capital es igual a cero, es decir, tenemos una situación en la que la función de producción por la propensión marginal al ahorro va a ser igual a la función de producción menos el consumo. Es decir, ¿a qué es igual el consumo? El consumo está inmerso dentro del PIB per cápita, el consumo per cápita, porque nosotros hemos determinado que el ingreso per cápita, el PIB per cápita, es igual a lo que se destina para consumir más lo que se destina para ahorrar. Y en términos de equilibrio, como el ahorro es igual que la inversión, nosotros hemos dicho que lo que se destina a consumir más lo que se destina a invertir nos determina el nivel de producción o de PIB per cápita de equilibrio. Entonces es una manera de representarlo. Son varias formas de llegar a la misma situación. O sea, aquí nosotros estamos viendo, queremos por tanto que se cumpla la condición de estado estacionario, las ecuaciones se igualan y luego lo que yo tengo que obtener es mi nivel de consumo per cápita de estado estacionario, que solamente es despejar el nivel de consumo per cápita, que es lo que estamos viendo en esa ecuación. Ahora, teniendo eso, como lo que nos interesa es la maximización del consumo. ¿Qué es lo que hacemos? Optimizamos. Y la optimización no es nada más que aplicar la condición de primer orden. ¿Sí? Aplicar la condición de primer orden en la igualdad a cero, que no es nada más lo que estamos visualizando, y tenés que va a ser igual la, la diferenciación del consumo respecto al capital, porque estamos queriendo determinar ese nivel de capital, va a ser igual a la derivada de la función de producción, y como acá es una constante, nosotros sabemos que al hacer una derivación de regla de cadena por un producto, pues se elimina. Entonces tenés esa expresión, y aquí es algo fundamental, porque aquí es igual a la derivada de la función de producción. Si nosotros sabemos que la función de producción la habíamos determinado como el componente técnico, el componente tecnológico, por el capital en términos per cápita elevado a alfa. Si hacemos esa diferenciación, obtenemos esta derivada de la función de producción. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, que se cumpla la condición
de equilibrio, ¿verdad? Si es igual a cero, es decir que la derivada de la función de producción va a ser igual a la tasa de crecimiento de la población más la tasa de depreciación. Solo lo estamos igualando. Y esa sería nuestra condición de estado estacionario de oro. Partimos nuevamente de una condición de estado estacionario, es como la condición, y luego optimizamos al consumo en esa situación. Y eso es lo que se debe cumplir en la regla de oro. Ahora bien, ¿a qué es igual la derivada de la función de producción que está en términos del capital per cápita? Pues no es nada más que la productividad marginal del capital. Entonces la condición de oro plantea que la maximización del consumo se va a dar cuando la productividad marginal del capital sea igual a la tasa de crecimiento de la población más la tasa de depreciación. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, nosotros queremos determinar el nivel de capital que se cumple en esa condición. Ahora, el nivel de capital de regla de oro. Entonces, lo único que tenemos que hacer es despejar el nivel de capital per cápita de la condición que acabamos de encontrar. Entonces, partimos, podemos hacerlo de varias maneras. Lo que se ha hecho acá es, bueno, hemos enviado se ha enviado hacia abajo, que es lo similar que tengamos con eso debió cambiar el exponente, no se modificó en la presentación, pero al enviarlo hacia abajo debió haber quedado 1 menos alfa. ¿Verdad? 1 menos alfa, eh, todos percátense de eso por favor. Entonces debe quedarse 1 menos alfa. Y luego cuando lo pasas a multiplicar y luego pasas las tasas de crecimiento de la población y la tasa de depreciación a dividir, te quedaría el capital per cápita. Es decir, esta parte de acá debe de ser 1 menos alfa, ¿verdad? Acá. No se modificó, pero es 1 menos alfa. Todos lo podemos visualizar cuando lo envías hacia abajo. Ok, y entonces tenés eso, 1 menos alfa, y al tener esa expresión, pues bueno, sabemos que solo lo elevas a su recíproco, como pueden ver. Aquí tienes 1 entre 1 menos alfa para que se elimine este de acá, y te quede el nivel de capital per cápita en regla de oro. ¿Ya? Entonces, eso, prestemos atención en eso. Entonces, ese es el nivel que nos interesa, ese nivel de capital, ¿ya? Pero en el cual podemos visualizar la diferencia respecto al nivel de capital de estado estacionario normal, que no maximizaba el consumo. Donde, ¿cuál es la principal diferencia? ¿En qué se diferencian? Bueno, si lo comparamos, pues esencialmente su diferencia es que uno incluye en el numerador, el de regla de oro incluye alfa y el otro incluye a la propensión marginal al ahorro. Es decir, que para maximizar el consumo se cumple que alfa es igual a la tasa de ahorro. Es decir, que debería ser el nivel de tasa de ahorro de equilibrio. En regla de oro, lo que se debe de cumplir es que la propensión marginal a ahorro, la tasa de ahorro, va a ser igual a alfa, a la participación del capital en el nivel de producción en una economía. Esa es la condición de regla de oro para maximizar el consumo. Ahora, si nosotros lo queremos ver gráficamente, bueno, partimos de una función de producción, la curva de ahorro, la curva de depreciación y partimos del estado estacionario. Ya hemos determinado, por ejemplo, que para eso va a haber un nivel de producción y que eso se va a dividir tanto en la inversión por trabajador como en el consumo por trabajador. Ahora, aquí viene el detalle, ¿verdad? La condición de oro plantea que se debe de cumplir que la productividad marginal sea igual a las tasas. Entonces, nosotros podemos determinarlo
Cuando maximizamos el, el ingreso, el beneficio de los empresarios, nosotros hemos determinado que para la maximización se debe de cumplir una condición, ¿ya? Donde la productividad marginal del capital debe de ser igual al costo de capital, porque la función de producción está en términos del capital. Pero ¿quién es la productividad marginal del capital? La productividad marginal del capital no es nada más que la pendiente de la función de producción. Es una pendiente. Entonces, si lo vemos en términos de pendiente, ¿quién es n más delta? La tasa de crecimiento de la población más la tasa de depreciación. Pues si nos fijamos en la curva de depreciación, si nosotros derivamos esa función, nos queda que la derivada de esos dos componentes respecto al capital per cápita son esos mismos dos componentes, es decir, que es la pendiente. Entonces aquí lo que se está comparando son dos pendientes. La pendiente de la función de producción per cápita debe ser igual a la pendiente de la curva de depreciación. Entonces, sabemos que la prueba de la tangencia para determinar la pendiente es aquel punto en el cual son iguales, en el cual se tocan, punto en el que dos curvas se tocan, y en ese punto se cumple que, que sus pendientes son iguales. Entonces lo que se hace es que la pendiente de la curva de depreciación es paralela, debe de ser paralela para que sea igual. Entonces esta pendiente debe ser igual a la pendiente que toca en un punto a la curva de producción per cápita, que es ese que estamos expresando ahí. Y en ese punto se va a cumplir que ambas pendientes son iguales, ¿verdad? Es decir, que en ese punto se cumple la condición de regla de oro, de estado estacionario de regla de oro. Por tanto, lo que se está planteando es que cuál es el consumo máximo que se debe obtener cuando se cumple esa condición. Entonces, mirábamos que el consumo inicial era este nivel y ahora el consumo con regla de oro es mucho mayor, se ha maximizado. Es el consumo máximo que se puede obtener, donde ahora tenemos el nivel de capital per cápita de regla de oro en esa distancia. Entonces así es como nosotros determinamos la maximización del consumo para que se cumpla la regla de oro. Y se puede ver que es la máxima distancia que va a existir entre la función de producción per cápita y la curva de depreciación. Por tanto, va a existir un nivel o para lograr este nivel de capital per cápita oro que maximice el bienestar de la sociedad, se debe de escoger, hemos dicho, una tasa de ahorro que sea igual a alfa, que haga que el estado estacionario sea precisamente el que garantice la maximización del consumo.